calvinismo, la doctrina satánica, herética del calvinismo, el calvinismo. De la religión cristiana, libro 3, capítulo 23, dice: Dios dispone todas las cosas según su consejo soberano, de tal manera que los individuos desde que nacen están condenados desde el vientre a la muerte segura, y habrán de glorificarlo mediante su certera destrucción. Hay una doctrina que enseña que Dios escogió a unos para el cielo y otros para el infierno. Si así es, entonces no somos responsables. ¿Por qué? En el infierno va a haber un letrero que diga: aquí estamos todos los que no fuimos elegidos por Dios. Asimismo, es importante notar que los católicos no negamos la predestinación. Lo que negamos es el modelo calvinista sobre la predestinación. O sea, te salvas si a Dios le da la gana y no te salvas si a Dios no le da la gana. Sin embargo, he de decir que la visión reformada de la predestinación, al final de cuentas, deshonra a Dios. Por cuanto lo presenta como una suerte de Dios maquiavélico. Bienvenidos al Club de los Predestinarios. Y como buen canal calvinista no podíamos empezar hablando de otra cosa que no fuera la predestinación. ¿Qué es la predestinación? La predestinación no es más que la preparación de todas las gracias para los escogidos. Ahorita a ver si puedo crear este anuncio porque no me están pagando por él. Así que la predestinación, como dije, es la preparación de todas las gracias para la salvación de los escogidos. ¿Y dónde está eso? Bueno, el verso clásico que todo calvinista conoce es Romanos 8:28, donde dice que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, estos son los que aman a Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vemos que la predestinación es la preparación de todos los bienes para la salvación de los escogidos. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien a este, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le obran para bien. Todas las cosas. La preparación de todas las gracias, todos los medios para su salvación. El fin es la gloria. El fin es ser hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Esta es la definición. Aquí en Romanos 8:28 tienen la definición de la predestinación. Dios prepara todas las gracias, todos los medios para que los escogidos, sus escogidos, se salven. Esa es la definición clásica de la predestinación. Aquí hay que hacer sus distinciones porque la gente tiende a usar el término de la predestinación como le da la gana, cuando la predestinación solamente se trata de la salvación de los escogidos. Uno siempre ve chistecitos en los debates apologéticos por ahí de que no, yo estaba predestinado a ganar el debate, yo estaba predestinado a estar aquí, yo estaba predestinado a no ser calvinista, yo estaba predestinado a este y al otro. La predestinación, estrictamente hablando, no tiene nada que ver con nada de esas cosas. La predestinación, estrictamente hablando, tiene solo que ver con la salvación de los escogidos. Si tú comiste chocolate ayer en vez de vainilla, estaba predestinado. A no ser que comer chocolate o vainilla tenga que ver con tu salvación. En tal caso, sí estaba predestinado. Pero la salvación tiene que ver solamente con la predestinación, tiene que ver solamente con la salvación de los escogidos. Todo lo demás cae en la categoría del decreto
y la providencia de Dios. Dios determina todas las cosas y providencialmente hace que su decreto pase de forma activa o de forma pasiva, pero eso no tiene que ver con la predestinación estrictamente hablando. La predestinación es sobre la salvación de los escogidos. Parte de lo que las personas tienen en contra de la teología de la predestinación calvinista es que mucha gente, con razón, no se puede culpar solo a la gente cojeta, sino que en parte tiene razón, y es que mucha gente hace sonar que la predestinación calvinista es como automática, como que un día tú te despiertas y Dios te programó cuando estabas durmiendo y ahora ya no eres la misma persona, sino que has pasado de muerte a vida, así, en un momento, instantáneamente, automáticamente. Ya no. ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No, hay gente que lo hace sonar así tristemente, pero como ya vimos en la definición, la definición es clave, la definición lo dice: la preparación de todas las gracias o de todos los medios para la salvación de los escogidos. Puede pasar que alguien se acueste a dormir y se levante al otro día una persona diferente, puede pasar. Puede haber una conversión radical así, de esa manera. Y sí, la vemos, la conversión de Pablo es de un tipo radical así. Pablo pasa de ser perseguidor de la iglesia a, de la noche a la mañana, por así decirlo, ser apóstol de Cristo, ¿verdad? Tiene una aparición de Cristo y como de la noche a la mañana ya es otra persona, ha nacido de nuevo. Pero ese no es el caso común de la mayoría de los creyentes. La mayoría de los creyentes, Dios prepara todas las gracias, todos los medios que tienen que ver hasta con el lugar donde naciste, los padres que te criaron, la escuela que fuiste, el amigo que conociste en la escuela, que te invitó a la iglesia un día, el pastor que te tocó, la predicación que oíste ese día, que te movió y aceptaste a Cristo en tu corazón, como se dice comúnmente. Todas esas cosas tienen que ver con la predestinación. Hay medios particulares o extraordinarios, vamos a llamarlo de esa forma, no sé si es el término correcto, y hay medios ordinarios. Los medios ordinarios son los medios que Dios en su palabra ha preparado para todos, pero son ordinarios, son la predicación de la palabra, los sacramentos y la oración. Estos son los medios ordinarios por los cuales Dios dispensa su gracia, ¿verdad? Pero hay medios particulares que son estos que expliqué, que son individuales, vamos a decirlo así, o personales, que no son los mismos para toda persona. Yo no nací en las mismas condiciones que mi vecino no nació en las mismas condiciones que mi esposa, etcétera, etcétera. Todos tienen un camino diferente, y porque todos tienen un camino diferente, esos medios particulares son individuales. O sea, los medios que Dios ha determinado para mi salvación no son los mismos que los medios que Dios ha determinado para mi esposa, ni para mis hijos, ni para otras personas. Pero la salvación se da comúnmente por medio de un proceso. Hay gracias que preparan el corazón de la persona para el llamado eficaz, y hay todo un proceso, no es automático como la gente lo hace sonar comúnmente. La gente tiende a objetar y como a decir, de nuevo, no totalmente infundado, pero la gente tiende a decir que la predestinación mata el deseo de evangelizar. La predestinación hace que la predicación de la palabra sea absurda o sea innecesaria, porque al final Dios va a salvar a quien Él va a salvar. Y sí, Dios va a salvar a quien Él va a salvar, porque no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Justo con ricos y pobres por igual. Pero, como dijimos, Dios obra por medios. Dios, los calvinistas decimos, Dios no solo determina el fin, sino los medios. Y Dios ha determinado medios comunes, olvidé la palabra, los medios ordinarios. Dios ha determinado medios ordinarios entre los cuales está la predicación de la palabra. Así que no podemos decir que el calvinismo mata la evangelización o la predicación, porque la predicación es uno de los medios ordinarios de la gracia. Es uno de los medios por lo cual
Dios salva a sus escogidos por medio de la predicación de su palabra. Por lo tanto, no es negar precisamente lo que es parte fundamental de la doctrina de la predestinación. De Dios, por medio de los medios, valga la redundancia, es como nos salva. La predestinación no es automática, sino que se da a través de medios, ¿verdad? Eso es un malentendido porque sí hay sus calvinistas extremos que yo no los llamaría calvinistas porque están negando la doctrina de la predestinación calvinista, pero hay algunos allá afuera que se hacen llamar calvinistas que tienen estas doctrinas extremas, que creen que no hay que predicar porque Dios va a salvar a quien va a salvar y la predicación es irrelevante, sin darse cuenta de que precisamente los medios que Dios usa para llevar a cabo esa predestinación son precisamente la predicación, la oración y los sacramentos. Son los medios por los cuales Dios lleva a cabo su predestinación, o Dios dispensa esa gracia que ayuda, ¿no?, a la salvación de los escogidos. La otra objeción común que la gente tiene con respecto a la predestinación calvinista es que ellos dicen que la predestinación calvinista socava o no respeta la libertad humana. Y sí, no, depende de qué quieran decir con libertad, porque los calvinistas lo que vamos a decir es que el hombre en principio no tiene libertad, o no tiene libertad en cierto sentido y no en otro sentido, depende de lo que quieran decir. O sea, el hombre es libre de hacer las cosas que comúnmente hacemos en este mundo, en esta tierra. O sea, cuando tú decides comer helado de vainilla y no de chocolate, tú eres quien está decidiendo comer helado de vainilla y no de chocolate, y Dios no decide por ti. Tú tienes libertad en esas cosas, en las cosas de abajo, ¿verdad? En las cosas de aquí, de este mundo. Pero el hombre no tiene en su estado caído libertad de escoger a Dios por sí mismo sin que Dios obre en él primero. Y de hecho, nosotros diríamos que después que el Espíritu Santo obra en el hombre y lo hace nacer de nuevo, es que el hombre verdaderamente tiene voluntad porque ahora, o tiene libre albedrío, precisamente porque ahora, después del nuevo nacimiento, el hombre sigue teniendo tentaciones, sigue teniendo la naturaleza pecaminosa, no se ha ido totalmente, pero ahora tiene el Espíritu Santo que balancea la cosa, ¿verdad? El hombre, como que el nuevo nacimiento totalmente no elimina el pecado, porque el pecado sigue viviendo en la carne del hombre, las tendencias pecaminosas siguen en la carne del hombre, pero ahora está otra fuerza mayor que poco a poco en los escogidos va creciendo y el pecado va disminuyendo. Entonces el hombre realmente ahora está, por decirlo en algún sentido, en el mismo estado que estaba Adán, pudiendo pecar y no pecar, después de la conversión. Pero antes de la conversión el hombre solamente puede pecar. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es un don de Dios. El Espíritu Santo es el que obra la fe en el corazón del hombre. Entonces el hombre en su estado caído solamente puede pecar. Después de la conversión el hombre puede pecar y no pecar, como Adán podía pecar y no pecar en el huerto de Edén. Y cuando estemos en la gloria ya no podremos pecar, solamente podremos obedecer. Entonces si alguien dice que el hombre no tiene libre albedrío porque el libre albedrío se trata de tener opciones, ahí se acabó el libre albedrío, entonces de acuerdo con ellos. Y eso tiene otros problemas más grandes, porque decir que el libre albedrío se trata de poder hacer X o no X pone un problema grandísimo la teología de Dios. O sea, Dios no puede pecar. Entonces, ¿el hombre es más libre que Dios? Dios solamente puede hacer lo bueno porque Dios es bueno. Dios no puede pecar. ¿Quién es más libre, el hombre o Dios? Porque el hombre puede pecar. O sea, ¿podría Cristo no haber amado perfectamente al Padre, haber obedecido perfectamente al Padre? Y entonces, ¿quién es más libre? Cristo, que solamente podía obedecer perfectamente al Padre, que no podía pecar, que es Dios encarnado, o el hombre que puede pecar. ¿Quién es más libre? Es un problema. La otra, vamos a decirlo así, la otra objeción muy común que la gente tiene contra el calvinismo es la doble predestinación. A la gente no le gusta la idea de doble predestinación, y en parte porque la mayoría de la gente que no le gusta la doble predestinación tiene una mala idea de la doble predestinación. Creen que la doble predestinación se trata de que Dios
cuando predestina, escoge a unos para salvación y a los otros los escoge para condenación, y a los escogidos para salvación les da todas las gracias para que se salven, y a los escogidos para perdición les da todas las desgracias, como que Dios les pone tropiezo en el camino para asegurarse de que no se pierdan. Pero eso no es la doctrina de la doble predestinación. De hecho, doble predestinación no es un término apropiado. ¿Por qué? Porque Dios es activo en la salvación. Dios a los escogidos les prepara todas las gracias para que se salven, pero a los réprobos, que no son escogidos, precisamente son réprobos porque no son escogidos. Dios no escoge para perdición, Dios reprueba, ¿verdad? Dios solamente escoge para salvación, y a los réprobos los deja en su estado caído, en el estado caído en que están, ¿verdad? De la misma masa de perdición donde el hombre está después de la caída, Dios escoge a algunos para salvación y a los otros los deja en su estado caído. Entonces, el estado caído no necesita que Dios haga nada para que ellos permanezcan en ese estado caído. La reprobación es pasiva. Cuando Dios reprueba, no hace nada. Ese es el punto. La reprobación es pasiva. La salvación es activa, la predestinación es activa. Dios está preparando todas las gracias y poniendo su mano y obrando para asegurarse de que sus escogidos se salven. Pero en la reprobación Dios no hace nada, simplemente los dejan que ellos vayan por donde quieren ir. Y por eso es que la mayoría de la gente que como digamos que argumenta en contra de la doble predestinación, lo hace porque tiene un mal entendimiento de lo que es la doble predestinación. Dios no predestina, o sea, quiere decir que Dios predestina perdición, no es correcto, porque Dios no prepara las desgracias para que los réprobos se salven, ¿verdad? Realmente Dios no hay doble predestinación, si vamos a ponerlo estricto. Hay reprobación y hay predestinación. Y esto es todo lo que quería hablar como primer video en el canal de los predestinarios. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, compartan y todas esas cosas que ayudan.